Buenas. Vamos a ver cómo se aplica el algoritmo de descenso de gradiente para resolver problemas de regresión mediante el modelo de regresión lineal. Recordemos un poco de qué trataba este modelo y el problema de optimización correspondiente. Tenemos un conjunto de datos y tenemos un modelo de regresión lineal con parámetros m y b, en donde aquí estamos viendo 4 distintos, cada uno con sus valores de m y b, por ende su recta, y tenemos una función de error e que nos permite puntuar cada una de estas rectas para saber cuál es la mejor. Entonces nuestro objetivo es encontrar la mejor recta, pero no de una manera visual, sino con este criterio objetivo que nos da la función de error. Y como sabemos que es derivable respecto de m y b, vamos a poder aplicar el algoritmo de descenso de gradiente. Ahora bien, antes de eso, vamos a ver muy brevemente cómo se resuelven estos problemas con el método tradicional. El método de máxima verosimilitud, o MLE por sus siglas en inglés, es el método más utilizado en problemas de regresión lineal de una sola dimensión y es muy posible que lo hayas visto en algún curso de estadística o de probabilidad inicial. Entonces la idea aquí es asumir que hay un error, pero en vez de tener una función de error, vamos a asumir directamente en la formulación que y, es decir, la salida, es igual a una función de x más un error. Y en este caso la función de x, como estamos en regresión lineal, toma la forma, obviamente, de una recta. Entonces, lo que vamos a asumir es que e, que es nuestro error, que vendría a ser esto, que antes lo escribimos como la resta entre estos dos, pero ahora vendría a ser como otro valor, es una variable aleatoria, también distribuida de forma normal, con media cero y alguna desviación estándar. Entonces en este caso voy a tener tres parámetros, m, b y sigma, y mi idea va a ser, como estoy utilizando un método estadístico, pensarlo en términos de estimadores de cada uno de estos parámetros que vamos a llamar m', b' y sigma'. Entonces, como e tiene esta distribución y e es esto, entonces vamos a plantear que f de x menos y también tiene esa distribución. Y de esta manera vamos a poder plantear lo que se llama en este método la función de verosimilitud, es decir, una función que calcula la probabilidad de, dados los datos x e y, de que m, b y sigma sean los parámetros de la distribución que definen esta distribución gaussiana normal. Entonces, esta es la función de verosimilitud, que es una gaussiana con media cero, desviación estándar la que veamos, y evaluada en esta distancia que es este valor. Y acá estamos multiplicando esto para todos los ejemplos que me da la función de verosimilitud. Entonces, esta es más que todo estamos tratando de recordar y para los que conocen este tema, potenciar esa conexión, que nosotros utilizando el método de máxima verosimilitud podríamos plantear el logaritmo de esta función y derivarla y hacer unas cuentitas para obtener una fórmula analítica cerrada que directamente ya nos dice cuál es el valor óptimo de m, de b y de sigma. Entonces, esta es una manera de resolver este problema y de encontrar el valor óptimo. Como vimos este enfoque de probabilidades, también hay otros enfoques, un enfoque de cálculo de álgebra lineal, que todos obtienen la misma solución, que es una solución analítica simple que tiene esa ventaja de que siempre es muy fácil de calcular, pero lo que tiene desventaja es que generalmente es poco eficiente si tengo muchos datos, más de 1.000.000 de datos, y puede ser que tenga problemas numéricos en ese caso. Entonces una alternativa es el descenso del gradiente, que es el método que estamos proponiendo. Entonces, ¿cómo adaptamos este método? Bueno, a nuestro modelo, en donde tenemos nuestra función de error, lo que tenemos que agregarle es el cálculo de las derivadas de la función de error respecto de los dos parámetros b y m para poder
utilizar las ecuaciones de descenso del gradiente que nos permiten actualizar los valores de los parámetros. Entonces, para ello vamos a necesitar conocer las fórmulas de estas derivadas parciales, ¿sí? Que en este caso son las fórmulas no muy complicadas. En el caso de la derivada parcial respecto de b, tenemos básicamente la sumatoria de la diferencia entre el valor esperado y el valor que obtenemos del modelo, todo sumado, multiplicado por 2, porque vamos a ver que vamos a hacer un cuadradito por ahí, pero de eso sale esta constante, y todo esto en el promedio. Entonces sería como el promedio de las desviaciones del valor esperado que tiene nuestro modelo. Y esa sería la derivada respecto de b. Y la derivada respecto de m es muy similar, pero esas desviaciones se multiplican por el xy. Entonces, no nos vamos a poner a interpretar qué significan estos, pero sí vamos a ver cómo las obtenemos para entender de dónde salen. Y vamos a comenzar con la derivada respecto de b. Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño repaso de derivadas como para que la derivación siguiente sea más entendible. Entonces, una propiedad que vamos a usar es que la derivada de una función más otra función es igual a la derivada de la primera más la derivada de la segunda función. O sea, podemos separar estas funciones. Aquí, perdón, esto es derivada es la función g de x, no g de f. Después tenemos que la derivada de una constante es 0. Y si combinamos estas dos, podemos encontrar otras tres propiedades derivadas. Bueno, primero aquí que si tenemos una función menos otra función, sigue valiendo la misma propiedad que la 1 con la resta. Que si tenemos la derivada de una función más una constante, entonces eso es igual a la derivada de la función. Y que si tenemos la derivada de una sumatoria de funciones, eso es igual a la sumatoria de las derivadas. Y por último, la otra regla importante es la regla de la cadena, que nos dice que si yo tengo la derivada de una función compuesta con otra función, entonces eso es equivalente a la derivada de f, que es la función de afuera, evaluada en g de x, pero derivada respecto de g de x también. O sea, no estamos derivando respecto de x como antes, y eso multiplicado por la derivada de lo de adentro, que sería g de x, ahora sí normalmente. Entonces, para un pequeño ejemplo en donde si yo derivo 3x menos 4 al cuadrado respecto de x, bueno, primero tengo que plantear, por un lado, la función interna es g de x sería 3x menos 4, y la función externa sería f de x, que sería algo al cuadrado. Entonces, vamos primero con la segunda parte, que es la más fácil. Como esto es g de x, esta parte se transforma en derivar 3x menos 4 respecto de x. Y como vimos, esto sería con estas reglitas de acá, esto sería básicamente el valor 3 me daría, ¿no? Porque el menos 4 es una constante, 3 por x, la derivada de 3 por x es 3. Entonces ahí nos quedamos con este 3. Y por otro lado, la derivada de lo primero nos lleva a derivar f de g de x, o sea 3x menos 4 al cuadrado, pero lo derivamos respecto de 3x menos 4. O sea que básicamente estamos teniendo acá la derivada de x al cuadrado, que esa derivada es 2 por x, pero como x ahora es todo esto, entonces tenemos 2 por 3x menos 4, y todo eso multiplicado por el 3 de esta parte. Y eso nos da este resultado final. Entonces, con este breve repasito, vamos ahora sí a derivar las ecuaciones de las derivadas. Entonces, comenzamos con la definición de el error respecto de derivado respecto de b. Reemplazamos el error por su definición, la sumatoria de los errores de cada ejemplo individualmente. Y como dijimos acá, tenemos la derivada de una suma multiplicada por una constante, entonces saco fuera la constante, saco fuera la suma y pongo adentro, entonces esto va a ser la derivada de cada uno de los e sub i. Ahora reemplazo por la definición de los e sub i y veo que acá tengo una derivada en donde tengo una función compuesta de nuevo, y aplicando lo que vimos hoy, vamos a sacar este 2 para acá y nos queda, vamos a derivar esto con regla de la cadena, nos queda 2 por, esta sería la función interna, y menos f de xy, por la derivada de esto de acá adentro, ahora sí respecto de b.
Entonces, esto de nuevo lo reemplazamos por su definición, que era m por x y más b. Y el y sub i, como es una constante, porque es el valor esperado, pero para nosotros es parte de nuestros datos, así que va a ser constante respecto de b y de m, se nos va porque la derivada de esto respecto de b es 0. Una vez que tenemos esto de aquí, entonces podemos pasar al paso siguiente. Acá tengo este y, me falta arriba, pero este y sub i respecto de b sería lo que acá sería 0, entonces se va y termina quedándome con esto. Entonces, ahora sí, si esto lo derivo respecto de b, como esta parte es constante y esta parte no, lo puedo separar en dos y esta parte se me va a hacer 0 y esta parte ahí queda, entonces me queda la derivada de b respecto de b, que es obviamente 1, entonces me queda finalmente este resultado, que es el que habíamos explicado antes. Ahora, si quiero hacer esta misma derivada, pero respecto de m, bueno, podría empezar a repetir todo, pero toda esta parte va a ser exactamente la misma. La pueden chusmear, pero va a ser exactamente igual. Y entonces, el momento en el cual empiezan a diferir es, en este caso, cuando tengo que derivar esta expresión respecto de m. Entonces, en el caso anterior, esta parte, como la hacíamos respecto de b, se nos iba y esta parte nos quedaba. Y ahora es lo contrario. Esta parte se queda y esta parte se nos va. Entonces la derivada de m por xy respecto de m, como xy ahora de nuevo es una constante, porque es parte de nuestros datos y no es algo que vamos a cambiar, acá lo que cambia son m y b, esto se transforma directamente en la derivada de en xy, porque es la constante y m se va. Entonces me queda de nuevo la misma fórmula multiplicada por xy. Y este xy obviamente está dentro de la sumatoria, ¿no? Porque el y depende del índice de la sumatoria y depende del ejemplo. Entonces, ¿cómo nos quedaría, ya ahora pasando a un pseudocódigo, el algoritmo de descenso de gradiente para regresión lineal? Recibiendo un conjunto de datos x, y y un parámetro alfa, que es la tasa de aprendizaje, podemos inicializar a m y a b de una forma aleatoria y podemos calcular el error, acá le ponemos error anterior, con la fórmula del error que ya conocemos. Entonces, una vez que tenemos una idea de cuál es el error actual para ver luego la convergencia, vamos a repetir este código como si fuese un loop. Primero que todo vamos a calcular las derivadas. Vamos a calcular la derivada de b y la derivada respecto de m con las fórmulas que vimos recién, que son simplemente sumatorias que pueden implementarse con estructuras for. Y luego de eso vamos a actualizar los parámetros. El de b va a ser igual a b menos la tasa de aprendizaje por la derivada. Y acá lo mismo con m. Y luego lo que vamos a hacer es calcular de nuevo este error respecto de los parámetros nuevos. Y vamos a compararlos con los anteriores a ver si hasta que esto sea 0. Es decir, un criterio de convergencia podría ser de que el error no llegue, digamos, no que llegue a 0, pero que deje de cambiar. Cuando el error sigue siendo igual al anterior, entonces en ese caso ya mi algoritmo no está actualizando directamente a b y a m, entonces, o lo está actualizando, pero no importa porque el error no cambia, entonces es un criterio posible para parar. Entonces, aquí quiero que veamos una simulación en donde nosotros, en base a este conjunto de datos que estamos dibujando acá, vamos a ver cómo cambia la función de error a través de las iteraciones. Fíjense que a medida que pasan las iteraciones este error va a ir bajando y la recta de la regresión lineal se va a ir ajustando cada vez más hasta llegar al mínimo global o hasta la solución final. Como vemos acá, los parámetros, este sería el parámetro b, la ordenada de origen, y este m, que aquí están llamados distintos, se van actualizando constantemente hasta que llegan a un punto final. Y esta curva que vemos acá es la curva del error,
a través de las iteraciones de la regresión lineal es una curva típica en donde primero tenemos una bajada bastante rápida y luego los cambios son bastante menores, y eso se ve también en los cambios de la curva. Fíjense que la curva al principio, que es una curva aleatoria, está ahí bastante lejos de los puntos. En la primera iteración ya se actualizó bastante, en la segunda también, en la tercera también, pero ahora cada vez se va a ir actualizando menos cantidad, es decir, va restando menos. Y eso es porque las derivadas se van haciendo más chiquitas, entonces el cambio que vamos generando en estos parámetros cada vez también es más chico. Y eso está bien porque cada vez es menos necesario. Entonces, ahora vamos a ver un par de cuestiones prácticas respecto de la aplicación de este algoritmo para regresión lineal. Si bien los valores iniciales de MIB decimos que pueden ser aleatorios, estos valores pueden afectar la optimización. Entonces podemos aprovechar un poquito nuestro conocimiento del dominio para darles unos valores por ahí aleatorios, pero por aleatorios o por ahí directamente unos valores fijos más sensatos. Por ejemplo, si vemos que el valor mínimo de y es 2, eso quiere decir que nadie tiene una nota menor a 2. Entonces, un valor que podríamos poner como valor inicial de b, que vamos a llamar acá b0, es 2, porque tendría sentido como ordenada del origen. Por otro lado, si nadie estudia más de 40 horas y la nota máxima es de 10, entonces de esta manera podemos encontrar como más o menos la relación que habría entre, eh, haciendo una relación lineal entre la persona que estudia menos y la persona que, la persona que sacó la menor nota y la persona que sacó la mayor nota posible. Entonces en este caso podremos iniciar a m como la diferencia entre la mayor y la menor nota dividido por la cantidad máxima de horas que se podrían estudiar. Entonces en este caso tenemos 10 menos 2, que es 8, dividido 40, y eso me da 0,2. Eso quiere decir que sería como una buena idea pensar de que estudiar una hora me aumenta la nota 0,2, ¿no? Por eso estudiar 40 horas llegaría más o menos a la nota 10. En realidad a la nota 8, pero como nadie se saca una nota menor a 2, es decir, estudiando 0 horas estimamos que alguien ya se saca una nota de 2, entonces sería 8 esto. Entonces esta es una forma de inicializar los valores de M y B, y también no es que los valores aleatorios no funcionen, pero a veces eso puede afectar la optimización, y poner unos valores sensatos pueden hacer que la optimización sea más rápida o que converja mejor. Por otro lado, la normalización de las variables también afecta al descenso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo codificar, por ejemplo, las notas con valores del 0 al 10 o con valores del 0 al 100. Entonces, vemos acá un ejemplo en donde aplicamos descenso de gradiente para el problema que vimos antes de las notas, pero no normalizamos las variables. Entonces, si vemos acá el contorno de la función de error, vamos a ver que vemos estas montañas, ¿sí? que generan un valle. Entonces vemos que siempre esta dirección, la dirección de cambiar m, es la que parece que afecta mucho más el error, y cambiar b, que sería la otra dirección, no afecta tanto. Esto está causado porque mis variables no están normalizadas, entonces el orden, fíjense, de magnitud de x, que sería la cantidad de horas estudiadas, que va básicamente desde 0 hasta 40 y pico, casi 50, es una escala mucho más grande que la de las notas, que va básicamente de 0 a 10. Entonces acá vamos a notar que más o menos hasta que ya empieza a converger el algoritmo, que el error baja bastante, tardamos 10 iteraciones. Bien, y hay una relación acá de estas escalas que vemos entonces con las variables, con las escalas de los parámetros. Se ve que la escala de las variables me afectó a la escala de los parámetros. Entonces lo que podríamos hacer es normalizarlo, estos valores, para que las horas tengan consecuencia con las notas, tengan una relación con las notas. No una relación directa, pero sí que estén en la misma escala, que tengan más o menos los mismos valores. Una normalización posible sería la de media desviación estándar, y otra normalización posible
sería la de mínimo máximo, que me deja todo entre 0 y 1. Entonces, en este caso, por ejemplo, aplicando una normalización con medida de desviación estándar, que es la más común para estos problemas, vemos como la función de error ahora tiene un contorno circular, en donde todas las direcciones parece que son más o menos equivalentes para acercarse hacia el mínimo global que estaría acá en el centro. Y vemos también que de esta manera el algoritmo tardó menos iteraciones en converger más o menos, es decir, ya en 6 o en 5, ahí tenemos un nivel de error bastante bajo. Y por otro lado, vemos que aquí tenemos las variables transformadas con media en 0, 0. Y si bien es cierto de que es más difícil entenderlas así, porque estas serían las notas y estas serían, perdón, el tiempo de estudio y estas las notas y no son muy interpretables, para el algoritmo es más fácil tratarlas así y va a funcionar el mejor algoritmo de descenso de gradiente con estas variables así normalizadas. También aquí tenemos un ejemplo en donde si bien normalizamos las variables, utilizamos un alfa muy grande. Entonces en este caso vamos a ver de que el modelo óptimo, que era este, no fue alcanzado y tenemos este modelo. Y vemos además que el valor de error final que tenemos es este de acá, que es un valor muy grande, porque al ponerle un alfa muy grande empezó a diverger el algoritmo de optimización y vemos como el error en un momento empezó a incrementarse en vez de decrementarse. ¿Ves? Es decir, vemos justamente la relación inversa a la que vimos antes, en donde nosotros teníamos una caída exponencial y después una línea casi recta. Y esto se ve en que aquí, esto empezó por aquí la optimización perdón, por aquí por el centro, parecía que estaba cerca del centro, pero empezó a moverse y como el alfa era muy grande, por más que estaba cerca, se empezó a ir y cada vez que empezó a dar pasos más grandes, las derivadas empezaron a ser más grandes porque estaban más lejos, entonces esto empieza a alejarse de este centro que sería el mínimo global. Bien, entonces, en resumen, las ecuaciones de descenso del gradiente para regresión lineal involucran estas dos actualizaciones con las derivadas parciales que encontramos mediante haciendo la derivada, simplemente haciendo una derivada común, y de esa manera encontramos estos valores que nos dan las direcciones en las cuales tenemos que actualizar a m y b. Y como cuestiones prácticas tenemos que tener en cuenta cómo inicializamos estas variables, qué valor le ponemos a alfa y cómo normalizamos las variables para que la función del error tenga una forma más adecuada. Si bien estas cuestiones las planteamos como cuestiones de la aplicación del descenso gradiente para la regresión lineal, en realidad son cuestiones generales y van a ser relevantes para cualquier algoritmo, cualquier modelo de aprendizaje automático que querramos optimizar mediante descenso del gradiente.